Ya casi al final de su ministerio, Jesús les dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y nosotros sabemos lo que pasó con sus discípulos un tiempo después. Los 11 que quedaron, y después también Pablo, todos acabaron su vida en el martirio, incluido Juan, que se dice que también terminó así, aunque por lo menos terminó en el exilio. Pero en esas circunstancias difíciles, duras, incluso de martirio, de muerte, los discípulos tenían esta paz que les dejó Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y en la historia que estamos estudiando, David llega a un punto en el que va a enfrentar también muchas dificultades, persecución, exilio, y él necesita esa paz. Vamos a leer en 1 Samuel 20, en los versículos 35 a 42, cómo es que David podía tener paz. El pacto que tenía le daba paz. Dice, empezando en el versículo 35 hasta el final del capítulo: al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y el muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. El muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Vamos a orar. Señor, venimos a presentarnos delante de ti de acuerdo a tus mandatos, a tus enseñanzas, que tú quieres que haga tu pueblo, y pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que abras también la palabra para que podamos entender y podamos recibir de ella lo que tú tienes para nosotros en este día, que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos lleves hacia ti, que traigas bendición, que traigas salvación a los que todavía no te conocen de una manera salvadora, y que todo sea solamente para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues Jonatán
hizo un pacto con David. Por esa razón, cuando David vio su vida amenazada por la persecución del rey Saúl, el rey de Israel y padre de Jonatán, fue a buscar refugio con el único que tenía la certeza de que lo ayudaría. Ese era Jonatán. La certeza venía del pacto que tenían entre ellos. Un pacto de bondadosa misericordia para siempre entre ellos, como la bondadosa misericordia que Dios tiene con su pueblo. David podía tener la certeza de la fidelidad por las promesas del pacto juradas con Dios como testigo. Era un pacto de Dios, como la fidelidad divina en el pacto que tenemos con Dios. Es un pacto, y en todo pacto hay un costo. Por ese pacto, Jonatán perdía su trono y sus privilegios si cumplía la parte del pacto que le correspondía, porque aplicaba su trono a favor del hombre que Dios había designado para ser rey. En nuestro pacto con Dios hay un costo divino, un costo de parte de Dios. Cristo lo entregó todo, se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo para establecer el nuevo pacto con su pueblo. Hay también un costo de los que se adhieren a ese pacto. Lo mínimo que se puede esperar es mantener esa fidelidad al costo. El costo de hacerse discípulo es un costo alto. Escondido por Jonatán para no caer en manos del rey Saúl, David necesitaba saber si había alguna esperanza de que hubiera una reconciliación con el rey. Después de todo, él era el yerno del rey, estaba casado con una hija de él, pero el rey había mostrado que lo quería muerto, lo quería matar, a pesar de que David era pues, el mejor soldado que tenía, un siervo fiel. David no creía que hubiera esta esperanza de reconciliarse, pero Jonatán pensaba que su padre sería fiel a un juramento que había hecho, y que decía que David no moriría. Pensaba que su padre iba a respetar ese juramento. Los dos sabían que los hombres de Saúl estaban buscando a David por todo el reino, y acordaron que Jonatán investigaría las verdaderas intenciones del rey en una comida ceremonial de la luna nueva que se celebraba cada inicio de mes. David tenía que presentarse a esa comida, pero no se presentaría, y la actitud que Saúl tomara pues revelaría lo que había en el corazón del rey. Cuando David no acudió, Saúl se enfureció al grado de arrojar la lanza que tenía ahí en su mano contra Jonatán, contra su hijo. Pues, sabiendo ya cuál era esa intención de Saúl, de acuerdo a lo acordado, Jonatán avisaría a David, y eso le iba a costar la enemistad de su padre.
quizá le podría costar, como ya había comprobado, su propia vida. Pues tenemos un aviso, una comunicación entre ellos en secreto. Dice el versículo 35. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Le dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Jonatán no podía ir abiertamente a encontrarse con David. David estaba escondido, él estaba viendo todo lo que pasaba, pero temían que hubiera espías de parte de Saúl para descubrir dónde se escondía David. Debía también Jonatán llenarse de valor para comunicarse con David por ese peligro que había de que si su padre se enteraba de que estaba ayudando a su enemigo, pues tratara de matarlo otra vez. Pero Jonatán estaba firme en el pacto que tenía entre ellos. Le avisaría, aunque le costara esa amistad con su padre, y aunque David fuera perseguido por todos en el reino. Pues vemos la nobleza de Jonatán. Esa nobleza se muestra en los que ahora se atreven a declarar su lealtad a Jesucristo ante los que lo aborrecen. En muchos lugares, para muchos, él, Jesucristo, ahora ha caído en desgracia. Él es un enemigo de Satanás, el rey de este mundo. Está buscándolo para destruirlo. Entonces Jesucristo es menospreciado por los que están a gusto con su rey. Su nombre no es popular, su evangelio, su mensaje es falseado para desprestigiarlo. Sus seguidores son perseguidos y considerados ignorantes. Ser leal a Cristo tiene un costo. Ellos dos habían ideado una manera de comunicarse a la vista de todos, pero sin que nadie se diera cuenta. Había un lugar acordado, estaba escondido David. Jonatán iría a este lugar donde estaba David y él dispararía unas flechas como si estuvieran practicando el tiro al blanco. Era algo que él acostumbraba a hacer, entonces no era algo que despertara sospechas. Llevó con él a un muchacho pequeño que iría a recoger esas flechas que tiraba Jonatán, y él no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Mandó al muchacho en cierta dirección, tiró unas flechas o saetas, de manera que lo rebasara mucho más adelante de donde él iba. Entonces le gritó: ¿no está la saeta más allá de ti? Y hizo lo mismo otra vez.
Esa era la señal para David. Volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Esa era la señal para David, lo que tenía que ser David. Al oír estas palabras, David se conmovió. El mensaje era claro, no dejaba ninguna duda. Tenía que huir lo más lejos y lo más rápido que pudiera. Jonatán había comprobado que Saúl tenía toda la intención de matar. Como había estado viendo, usaría todo su poder y todos los recursos que tenía como rey para encontrarlo. No estaba acusado de nada, no habría un juicio para juzgar, no tendría oportunidad de defenderse. Saúl abusaría de su posición para acabar con él. Lo consideraba una amenaza para su reino. La vida de David cambiaría radicalmente a partir de ese momento. No podría volver a ver a su padre y a sus hermanos. Ya no podría ir al tabernáculo para adorar, ni llevar sus ofrendas a Dios. Ya no era nadie en el ejército. Antes era un general respetado y admirado. Perdió su grado. No podía tampoco regresar a su casa con su esposa. Y tendría que vivir huyendo. Se da cuenta de que sin haber cometido ningún delito, ahora era un criminal perseguido y un fugitivo que huía de un rey enojado y celoso, decidido a acabar con él. Habría muchos que lo buscarían para obtener una recompensa de parte de Saúl, y muchos de sus conocidos no dudarían en traicionarlo para quedar bien con el rey. Tendría que vivir cuidándose las espaldas continuamente. Lo que tenía por delante era una vida de muchas dificultades y mucho sufrimiento, fuertes pruebas y tentaciones, una vida llena de incertidumbre y de temor. Esa vida que describimos es la vida de todo ser humano. Nuestro paso por este mundo es pesado. Y hasta los más favorecidos saben que no existe una felicidad completa. Siempre hay una pena, un dolor. Esa es la maldición que trajo el pecado desde que entró a este mundo. Dios le dijo a Adán: maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Génesis 3, 16 y 17. No existe nadie que no haya experimentado el sufrimiento en su vida. Y muchos están pasando ahora mismo por un horno de aflicción. Y esto es verdad especialmente para el hombre escogido por Dios. Siempre es rechazado. El caso de David, de una manera profética, señala al Salvador que vendría, el verdadero hombre escogido por Dios. Cristo sufriría el rechazo de los que vino a salvar. El Evangelio de Juan 1, 10 y 11 dice: en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Nuestra vida se asemeja al caminar por un desierto, por lo que es un camino árido y difícil. Y el sufrimiento es parte de caminar. Sin embargo, en el camino del sufrimiento, Dios nos cubre con su gracia para que podamos seguir avanzando. Si recordamos que en su caminar por el desierto, el pueblo de Dios era guardado por una nube que le daba un descanso, una sombra del día. Y lo iluminaba con una antorcha en la noche. La presencia de Dios en la vida del pueblo. Por medio del sufrimiento, Dios hace su obra en nuestras vidas. Las tribulaciones son el medio por el que aprendemos a depender de Él en los tiempos difíciles. En ese caminar, donde nuestros recursos no sirven, aprendemos que no hay lugar para el orgullo y la autosuficiencia en este camino. No se puede esperar otra cosa. Sufrir por causa de Cristo es difícil, pero es lo que hace crecer. Dice 1 Corintios 12, 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si amamos a Cristo, debemos esperar sufrir por su causa. La primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El sufrimiento por causa de Cristo nos limpia, nos purifica. También dice Pedro, en capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento por causa de Cristo es un honor concedido por Dios. Dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. También dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pues David y Jonatán, cada uno de diferente manera,
estaban siendo preparados para vivir glorificando a Dios. En el versículo 41 tenemos gratitud y dolor. Dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. David despachó al muchacho, y cuando se fue el muchacho, ya de alguna manera, no dice cómo, pero tuvieron la seguridad, la certeza, comprobaron de que no había espías de parte de Saúl, no había nadie, el muchacho incluso ya se había ido. Entonces David salió de su escondite y fue acercándose hacia Jonatán, visiblemente conmovido y mostrando agradecimiento. Esa gratitud de David está pensando en la provisión de Dios. En medio de todo ese mal que estaba sucediendo, David contaba con un amigo protector que Dios le había provisto por medio de Jonatán. Ahí estaba su consejero, su protector. Y siempre es bueno recordar las obras misericordiosas pasadas de Dios en nuestros tiempos de aflicción, para que nunca pensemos que Dios nos ha abandonado. Jonatán veía en David al futuro rey, habían hecho planes, él estaría al servicio de David, le dijo en una ocasión que él sería rey, él sería el segundo del reino, ya eran compañeros, eran amigos en ese momento, y lo serían en esa visión que tenía Jonatán, lo serían después, cuando David fuera rey. Pero ahora todo se había detenido porque David no podía quedarse y Jonatán no podía irse. Si se iba con David, eso era como iniciar una guerra civil. El rey por un lado, su hijo y heredero del trono, y David por el otro. Habría empezado pues, la destrucción del pueblo de Israel. Ninguno de los dos quería eso. Aceptaban la autoridad de Saúl hasta que Dios determinara otra cosa. Y se besaron. Nos puede parecer extraño, en nuestra cultura no se acostumbra, pero en muchas otras es una costumbre. Creo que los rusos o los franceses se saludan así de beso. Pero entre los judíos era un saludo respetuoso, se acostumbraba también. Cristo le dijo a Simón, el fariseo, cuando fue a comer a su casa: no me diste beso, mas esta, hablando de la mujer que le limpió los pies, desde que entré no has cesado de besar mis pies. Otro ejemplo es cuando Judas se encontró con Jesús, y que Judas besó a su maestro. Entonces, entre ellos era una muestra de afecto fraternal. Esa era una amistad, y estaban necesitando de un apoyo mutuo. El amor de Dios era el que se veía entre David y Jonatán. Ese amor que dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es bueno amar a los hermanos y recordarles con nuestras acciones que el Señor los ama. Esas acciones acercan a nuestros hermanos y hermanas al Señor.
especialmente en tiempos de necesidad. Que lloraron el uno con el otro. Lo que le duele a mi hermano también me debe doler a mí. Es una verdad bíblica porque ninguno de nosotros vive independientemente el uno del otro. Todos somos un solo cuerpo con Cristo como cabeza. Dice 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aunque David estaba lleno de agradecimiento por Jonatán, era una situación de gran tristeza y aflicción. David se tenía que ir a un exilio sumamente difícil y doloroso. Dios ha provisto misericordia para tiempos de necesidad. Sin embargo, el dolor se va a presentar y cada uno lo tiene que soportar. Cristo dijo que cada uno debe llevar su cruz. David lloró más. Si Jonatán tenía motivos para llorar, David tenía más. El dolor de separarse ya era bastante, pero era peor para David, porque tenía que estar aislado de todo lo que era su mundo hasta ese momento, destinado a vivir una vida de fugitivo durante años. David era el que recibía todo el peso del odio de Saúl. Jonatán hizo todo lo que pudo, pero finalmente David, como Cristo, tuvo que ir al desierto para ser tentado con fuertes pruebas. En esos momentos de lloro debemos fortalecernos siguiendo las pisadas del siervo sufriente y rechazado Jesucristo. Dice Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ese es el costo de manifestar abiertamente lealtad a Cristo. Sin embargo, hay paz en el pacto. Dice el versículo 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró a la ciudad. En ese momento, Jonatán no sabía si volvería a ver a David. Y de hecho se vieron solamente una vez más, poco antes de la muerte de Jonatán. Sabían que a David le esperaba la persecución donde quiera que fuera. Y sin embargo le dijo, vete en paz. Era difícil que David encontrara la paz mientras el rey de su país lo buscaba por todos lados, lo perseguía para destruir. Pero Jonatán no está diciendo que todo está en paz con David, ni que todo estará bien
desde ese momento en adelante. No le estaba dando falsas esperanzas. No era como un predicador de la prosperidad que dice a los del pueblo de Dios que todo estará bien en su vida, que no habrá problemas, que Dios nos ama y todo va a salir bien, que no va a haber aflicciones. Le decía, o le dice que puede ir al desierto del sufrimiento en paz, porque hay paz entre ellos. De todos los enemigos de David, que son muchos, Jonatán no es y nunca será uno de ellos. Hay paz divina entre ellos. ¿De dónde viene esta paz? Viene del hecho de que ambos habían jurado en el nombre de Jehová. Es una paz que viene del pacto que hay entre ellos. No hay que olvidar que hay un pacto entre el pueblo de Dios. Ahí están nuestros amigos, nuestros protectores, a los que podemos acudir en tiempo de angustia y de aflicción. El pacto entre ellos se extendía a sus descendientes para siempre. En la relación entre ellos, David nunca tendría que temer a Jonatán, nunca tendría que cuidarse de Jonatán, porque era leal por ese pacto que había. David puede estar en medio de una tormenta, en medio de un mar embravecido, pero hay una roca en la que se puede apoyar. Tiene paz con Jonatán. Había tenido que huir de su refugio al lado del profeta Samuel y fue con Jonatán para encontrar otro refugio, un lugar, un respiro de paz. Si nosotros estamos en Cristo, unidos en pacto con Él, estamos sobre una sólida roca en la que podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Esa paz no significa que no haya conflictos. No es que se sienta una tranquilidad en general, sino una paz interior en medio de las tormentas. Dice Romanos 5 del 1 al 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Solo se puede tener paz durante las tormentas en nuestra relación con Jesucristo. Les dijo a sus discípulos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no tenemos paz porque todo esté en paz a nuestro alrededor. Tenemos paz porque uno más grande que Jonatán ha hecho un pacto con nosotros. Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Una de las características de ese pacto que vemos es el lenguaje que usa aquí Jonatán.
Es decir, es un pacto eterno. Va más allá de las vidas de ellos. Era también para sus hijos y era para siempre. También es una característica del pacto que nos une con Dios. Si estamos en Cristo, estamos en un pacto eterno con Dios. Somos por siempre los hijos de Dios. Nada nos puede separar de Cristo. Ninguna prueba, ningún poder. Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y el 39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el otro extremo, de no estar en un pacto con Dios, es ser su enemigo. No hay término medio. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Los que no han creído el Evangelio y no han puesto su confianza en Cristo, están enemistados con Dios. Siguen en enemistad con Dios. Siguen en la enemistad con la que nacieron. Pero Dios ofrece paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Durante tus circunstancias más difíciles, durante los tiempos más duros, puedes tener el único refugio en el que hay paz contigo. Es posible estar en paz con Dios. Si sientes que el peso de la vida te aplasta y no tienes un minuto de reposo, ven a Cristo. Él dijo estas palabras al cansado. En Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si rechazas al escogido por Dios, al ungido de Dios, al rey designado por Dios, no tendrás ni un gramo de la paz que importa. Tu vida será una serie de altibajos, a veces muy bajos. El que no ha creído en Cristo enfrentará esos tiempos de aflicción sin tener el pacto de paz con Dios. No tiene en dónde apoyarse en medio de las aguas turbulentas. Más terrible que el que no ha creído muere sin paz con Dios. Muere en guerra con Dios, enemistado con Dios, sin estar reconciliado con Él. Y lo que le espera será un sufrimiento y angustia eternos, sin un minuto de reposo. David se levantó y se fue. No volvería a una vida normal hasta que el rey Saúl muriera.
y él fuera el rey. Este era un camino bastante sombrío por recorrer para David, pero era el camino de Dios para él. Era la voluntad de Dios para él. Dios permite con frecuencia que sus elegidos pasen por tiempos de un camino sombrío. Y Él designa a algunos que pasen por un largo tiempo de ese camino, como Jesús, José, Pablo, a veces muy largo y a veces sufrimiento muy profundo. Este camino sombrío era importante para la vida de David, porque si Dios lo iba a poner en la posición en que la gente dependiera de él, del rey David, Dios debe enseñar a David a depender solo de él. No de él mismo, no de Saúl, no de Jonatán, ni de Samuel, de nadie, solo de Dios. Y eso lo tenía que aprender caminando en solitario con Dios, solo en el desierto. Así lo aprendió, así lo experimentó Cristo, que puede identificarse con lo que nosotros vivimos, porque Él pasó por lo que nosotros pasamos, pero mucho más intenso, mucho más fuerte. Si iba a estar a salvo en ese tiempo de aflicción y después ser promovido a rey, él debía aprender que Dios fuera su defensor y el que lo elevara a la posición de rey. Si David iba a ser colocado en una posición de gran autoridad, debía aprender a someterse a la autoridad de Dios, incluso si esa autoridad era alguien como Saúl. Para hacer esto, tienes que vaciarte de ti mismo, despojarte de todo lo que tú eres, para que Dios pueda salvarte, para que madures espiritualmente y Dios te guíe al plan que tiene para ti. Muchas veces nos lleva de lo conocido a lo desconocido para que caminemos por fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu sabiduría, porque tú sabes lo que necesitamos vivir, por lo que necesitamos pasar. Y te pedimos que tú saques lo mejor de nosotros, que nos limpies de nuestra autosuficiencia y que aprendamos a depender de ti, confiando en ese pacto que Cristo ha hecho con nosotros. Esa es nuestra confianza, en lo que podemos descansar en nuestro paso por esta vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a verte de esta manera, a conocerte como nuestro apoyo, como nuestro Salvador, como nuestro apoyo por medio del pacto. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Padre. Llévanos más cerca de ti y obra en nosotros. Fortalécenos para ser fieles al pacto hasta el final. Pedimos todo que sea para tu gloria y en nombre de Cristo. Amén.